El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que viene volviendo de vacaciones también. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza estar acá. Muy buenas tardes. Buenas tardes ya a esta altura, Iván. sí. Diputado, le agradezco mucho que, en fin, que termine las vacaciones y esté aquí ya. Sí, pero las vacaciones para un presidente de partido no permiten desconectarse totalmente, así que... Me imagino, porque además como que se ha dado una cierta dinámica en estas últimas semanas en que de alguna manera ponen aprieto a la UDI y a Chile Vamos en general, que es la competencia que le salió por la derecha, con Kast y con Johannes Kaiser. No es una competencia que nos haya salido. Esta va a ser la tercera elección en la que eventualmente José Antonio Kast va a ser candidato presidencial. Ya competimos en la elección parlamentaria pasada, competimos en la elección municipal que acaba de pasar también ahora en octubre, y por lo tanto este no es un fenómeno nuevo. Lo que es nuevo es el estado en el que se encuentra Chile hoy día, en el que tenemos serios problemas que, si no enmendamos el rumbo, si finalmente lo que aquí ocurre es que tenemos un gobierno de continuidad, podemos vernos envueltos en una situación muy difícil de revertir. Un solo ejemplo, materia fiscal. Si es que sigue aumentando la deuda, si cada vez tenemos que destinar mayor proporción de nuestro presupuesto a pagar intereses, si finalmente entramos en esa bicicleta que es difícil de salir, si no crecemos, finalmente un gobierno que quiera ordenar la casa la va a tener mucho más difícil y quizás tome más de un gobierno hacerlo que si nosotros le ponemos coto y fin a esta fiesta hoy día. Entonces, dada la responsabilidad que tenemos, con esto cierro, dada la responsabilidad que tenemos es que este escenario nuevo del estado del país es que hoy día hemos insistido tanto en la necesidad de trabajar unidos para que podamos hacer este giro que necesita Chile. Ya, el problema es que a lo mejor no llegan ni a ganar la presidencial precisamente por la división. Digamos, Evelyn Matei da una entrevista hoy día a Paula Catena y Gloria Faúndez en La Tercera, donde lo único que hace es llamar a la unidad y a la unidad y a la unidad, pero no parece que al otro lado estén escuchando. De hecho, Johannes Kaiser tiene una entrevista en el Mercurio donde no parece estar muy dispuesto a esa cosa unitaria, al menos en términos de primarias y de candidaturas. Digamos. Eso es cierto, ese es el escenario hoy día. Hoy día Chile Vamos está en la lógica de intentar conseguir la mayor unidad posible, y luego vemos al Partido Republicano que rechaza esa opción, y a Johannes Kaiser que también la rechaza, y nosotros creemos que eso es un error. Nosotros creemos que hoy día despreciar a la izquierda, pensar de que esta es una elección ganada, pensar que por el estado del país no hay otro escenario posible que el triunfo de la oposición, a nosotros nos parece que pensar así es peligroso. La izquierda en Chile gana elecciones. La izquierda en Chile es un rival formidable. Y aunque aparezcan en aprietos, en serios aprietos, en una crisis muy grande, se pueden unir, se pueden parar y te pueden propinar una derrota. Y eso en el escenario actual sería muy catastrófico para Chile. Ya, digamos que el exitismo es el problema. El problema es que el exitismo se manifiesta de una manera que es media agresiva, o por lo menos bien hiriente con ustedes, digamos, porque lo que dicen Kast, lo que dice Kast, lo que dice Johannes Kaiser en particular, es que ustedes han traicionado los principios de la derecha, que ustedes no son confiables, que ustedes, de hecho Johannes Kaiser dice, no tiene sentido ganar si uno se va a asimilar con las ideas de la izquierda, que es lo que hace Chile Vamos, digamos. Bueno, de hecho, si es que dos personas que intuitivamente están llamadas a trabajar juntas no quieren hacerlo, o una no quiere hacerlo, tiene que dar razones de aquello. El Partido Republicano y Johannes Kaiser, como no quieren ir a primaria y no quieren la unidad, tienen que dar razones de eso, tienen que diferenciarse de nosotros. Dicen que ustedes traicionaron los principios de la derecha en la reforma de pensiones, por ejemplo. Sí, pero y eso claramente no es así. La reforma de pensiones que... Mire, yo hace 2 años atrás, este mismo fin de semana, un domingo como hoy, justo antes de entrar al Congreso, el último de febrero o el primero domingo de marzo, di una entrevista diciendo que las reformas tributarias de pensiones del gobierno eran horriblemente malas y que no las íbamos a aprobar así como estaban. La reforma tributaria rechazamos la idea de legislar. Por lo tanto, no solamente no se hizo nada, sino que no se pudo volver a hablar del tema durante 1 año. Y la reforma de pensiones, que establecía puntos de reparto, que establecía la desaparición de las AFP, que establecía una AFP estatal, la separación de la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso está en el proyecto. Este es un proyecto que finalmente se parece mucho más, y cuando digo mucho más, es mucho más, a un proyecto que hubiésemos presentado nosotros, incluyendo al Partido Republicano o a Johannes Kaiser, que lo que propone la izquierda. Lo que estoy tratando de decir... Hay una percepción que Johannes Kaiser representa de que eso que usted dice no es así, que ustedes transaron. Lo que estoy tratando de decir es que si tú quieres abonar a tu propio proyecto político, que es legítimo, y para eso tú no te sirve la unidad, para eso tú tienes que ir a primera vuelta, tienes que ir con tu lista parlamentaria, no hay otro discurso posible que decir somos distintos a Chile Vamos, somos
indisolublemente distintos a Chile Vamos y por lo tanto no podemos ir con ellos. Pero eso la gente sabe que no es cierto. Mira, Iván, hoy día estamos en una situación tan precaria en Chile, por temas de delincuencia, por temas económicos, etcétera, que aquí tenemos que volver a lo básico para reconstruir Chile. No estamos hablando de cosas demasiado sofisticadas, estamos hablando de mano dura, estamos hablando de crecimiento. ¿Alguien me puede explicar respecto a esos dos temas? Solo lo pongo como ejemplo. ¿Qué diferencias sustantivas tenemos entre las oposiciones? No, pues tienen una diferencia. Y yo te digo, fíjese que Arturo ninguna. Esquella le dio una entrevista esta semana a la Radio Infinita. Sí. Y dijo: es suficientemente claro que si tú tuviste dificultades para evitar que un grupo de personas no te permitiera pasar si es que no te bajabas del auto a bailar, es muy poco probable que tengas el coraje de enfrentar al Tren de Aragua. Nunca había vivido en un gobierno que tuviera menos gobernabilidad que el segundo de Chile Vamos, que es su gobierno. Eso es una diferencia sustantiva. Lo que pasa es que ellos tienen una mirada de cómo se actuó a propósito del estallido social que efectivamente es distinta a la nuestra. Cosa que me parece sorprendente porque, miradas las cosas con perspectiva y viendo los resultados, la historia le dio la razón al presidente Piñera. No a la postura de quienes decían que aquí había que empezar a disparar. ¿Cómo terminó la historia? Este es un país que ha mantenido sus instituciones republicanas, la Constitución terminó fortalecida, no estamos envueltos en una especie ni de guerra civil ni de resentimiento que podría haber durado otros 20 años, no se destituyó al presidente Piñera, se llevó a cabo de manera republicana el traspaso de mando, el presidente hablando con el presidente Boric agradeciendo al presidente Piñera, hasta el último día había el presidente Piñera tratando de ayudar al presidente Boric con el tema de los incendios en Viña. Se mantuvo una cierta amistad cívica, una cierta paz que es valiosa, y por lo tanto la historia, cuando uno mira hacia atrás y dice, ¿reaccionó bien el presidente Piñera? Uno dice sí, y yo te voy a decir una cosa, Iván. Pero eso no elimina la pregunta original. Porque usted dijo, no tenemos diferencia en materia de seguridad. Bueno, pues las tienen. Pero usted piensa eso del estallido social y del gobierno de Piñera 2, sí. y Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, piensa una cosa diametralmente opuesta. Lo que pasa es que el estallido social no fue un evento solamente vinculado a temas de seguridad. Nadie podría, y los libros de historia cuando hablen del estallido social no van a hablar simplemente de un problema de orden público. Es un tema mucho más profundo. Pero cuando hablamos del Tren de Aragua, que es solo delito, cuando hablamos de narcotráfico, que destruye a las familias, cuando hablamos de migración descontrolada, que finalmente genera problemas en salud, en educación, en la economía. Cuando estamos hablando del delito y la seguridad propiamente tal, cuando hablamos del terrorismo en la macrozona sur, yo no creo que hayan diferencia. Y a lo que se va a tener que enfrentar el próximo gobierno no es al estallido social del 2019. A lo que se va a tener que enfrentar el nuevo gobierno es cómo solucionamos el tema de la Araucanía, cómo solucionamos la migración. Yo cuando leo las propuestas de Evelyn Matei y el avance que aparece hoy día en el diario sobre las propuestas de José Antonio Kast en materia de seguridad, yo no veo diferencia alguna. Entonces, claro, hay un grupo de personas que necesitan decir somos completamente distintos para justificar algo que es contraintuitivo. Acá lo intuitivo, dado el escenario en el que está el país, que es un desastre, nosotros tenemos que apelar a la responsabilidad. Esto ya no es la municipal de hace 6 meses atrás o 4 meses atrás, esto no es la presidencial pasada, esto es un escenario en el que Chile tiene que enmendar el rumbo y salir del pantano, porque si no después se va a hacer muy difícil. Y por lo tanto nuestro llamado es a la responsabilidad y eso requiere unidad. Y la unidad, sentémonos a conversar en qué plano lo podemos tener. Si en materia presidencial resulta que finalmente es imposible, cosa que yo lamentaría, bueno, veamos qué vamos a hacer en materia parlamentaria, por ejemplo. ¿No es esta, Guillermo, una situación simétrica pero con signo opuesto a lo que pasó, por ejemplo, entre el Frente Amplio y la Concertación? ¿No es esto un zarpazo de una derecha más extrema sobre la centro-derecha de Chile Vamos? Hacer comparaciones siempre es imperfecto. Obviamente que hay cosas en las que se parecen y cosas en las que no. Yo creo que hay más coincidencias de ideas dentro de la oposición, de las derechas, que dentro de las izquierdas. Porque dentro de las izquierdas tú tienes a un grupo importante de personas que creen que las cosas deben ser estatales y que no creen en la iniciativa privada, y otra izquierda que sí cree en esas cosas. Y estamos hablando de algo que es fundamental, crítico, y ese nivel la piedra angular no del desarrollo económico de un país. Perdón. Esas diferencias tan grandes yo no las veo en la derecha. Ahora, hay sí una diferencia respecto de la estrategia y es un desafío probablemente para Evelyn Matei y para Chile Vamos. Evelyn Matei hoy día en la entrevista en La Tercera pone el ejemplo de cómo era el Consejo de Providencia. Cuando era alcaldesa dice, estábamos 5-5 y la mayoría de las cosas se aprobaban por unanimidad porque negociábamos, porque escuchábamos al otro. Ese es un camino
que no es el camino de Johannes Kaiser, que no es el camino de José Antonio Kast, que dicen aquí lo que hay que hacer es tener mayoría, imponer nuestras ideas, no transar, votar en contra de la reforma de pensiones. Son dos caminos distintos. ¿Cómo lo va a hacer Chile Vamos y cómo lo tiene que hacer Evelyn Matei? Bueno, Evelyn Matei tiene que volver a hacer lo que hizo en el Consejo de Providencia. No lograba sacar adelante las cosas por unanimidad, donde entre paréntesis estaba presente un concejal republicano. Exacto. No lo lograba simplemente por imposición, por la fuerza, conversando, haciendo cosas que estuvieran bien hechas, con sentido, con respaldo técnico y también con sentido político. Cuando hay un problema serio en una comuna y la propuesta que se hace es seria, va a solucionar el problema, es oportuna, cuesta mucho negarse. Y eso fue exactamente lo que hizo Evelyn Matei, y yo creo que en materia de seguridad, en materia de impuestos, por ejemplo, para efectos del tema económico, yo creo que lo que va a presentar, si es que ella llega a la presidencia, va a ser algo razonable, con respaldo, no con una mirada ideológica que va a responder exactamente al problema que tiene el país, por ejemplo, para volver a crecer. Y por lo tanto, yo lo que veo es que vamos a ser capaces no solamente de contar con el apoyo de los parlamentarios de Chile Vamos, sino mucho más amplio que eso. De hecho, yo no me imagino al Partido Republicano o a cualquier otro partido de derecha que está fuera de Chile Vamos votando en contra de iniciativas como las que hoy día estamos proponiendo y que son muy parecidas a las que ellos están proponiendo. A propósito de eso, Evelyn Matei tiene otro desafío. Ella intenta poner al gobierno, obviamente, como su rival, pero llevamos no sé cuántos minutos hablando solo de la derecha, porque bueno, el problema lo tiene... La pregunta la hace usted, porque... Sí, pero las hago yo sobre la base de la realidad. Sí, yo entiendo eso. O sea, pero la verdad es que... Yo no estoy inventando el conflicto que hay en la derecha. Eso es cierto, pero al mismo tiempo, eso es cierto y me permite decir una cosa. Nosotros en la derecha tenemos que... o no tenemos que olvidar quién es nuestro verdadero adversario. Y no tenemos que olvidar que la izquierda, cuando se une, es un rival muy difícil de vencer. Y yo quiero ganar. Y por lo tanto, el llamado a la unidad no es una cosa antojadiza, no es una especie de no es táctica. No es buenismo, y tampoco es táctica electoral, porque acá algunos han dicho, bueno, lo dicen porque la derecha les gusta oír esto de la unidad. No es que les guste oír hoy día la unidad no es un camino, es el camino. No hay otra manera si nosotros queremos tener a la presidenta de la República sentada en la moneda y mayoría parlamentaria, porque el gobierno lo podemos ganar en el actual escenario. Pero si nosotros tenemos la cantidad de listas parlamentarias que hoy día se vislumbra que podríamos tener, vamos a tener sí o sí minoría en el Congreso. Y eso es una irresponsabilidad muy grande, porque si nosotros tenemos la presidencia de la República y mayoría en el Congreso, que con unidad lo vamos a lograr, también es un dato, este país podría volver a volar. Podríamos volver a tener una economía pujante, con más empleo, con más salario, podríamos tener un país más seguro, podríamos terminar con las listas de espera, volver a sacar adelante la educación pública. ¿Cómo nos vamos a perder esa oportunidad? Pero dicho eso, ¿no es un paso en falso que Evelyn Matei, a propósito del apagón del martes, haya culpado al gobierno de la situación que pasó el martes, cuando es más o menos evidente a esta altura que el Coordinador Eléctrico Nacional y las empresas al menos tienen algo que decir respecto de lo que pasó? Pero por supuesto que hay responsabilidad de las empresas, pero esto no es blanco y negro, no significa que el gobierno no tenga responsabilidad. Pero Evelyn Matei habló del gobierno, digamos. Dijo que la responsabilidad era del gobierno. También es del gobierno, por supuesto que sí. Dijo que era del gobierno. No, lo que pasa es que cuando sale el presidente Boric, mostrándose absolutamente indignado con lo sucedido, dice que esto es responsabilidad de las empresas, y él simplemente se lava las manos. Alguien tiene que salir a decir, oye, perdona, esto también es culpa tuya. Y eso fue exactamente lo que hizo Evelyn Matei. Hace 6 meses, la senadora Luz Ebensperger en el Senado de Chile, hace 6 meses le preguntó al Ministerio de Energía qué estaban haciendo para impedir un apagón generalizado en Chile, que ocurrió 6 meses después, porque habían advertencias de esto. ¿Y qué estaba haciendo el gobierno mientras tanto? Licitaron temas de género en la industria de energía, impidieron o han puesto obstáculos por el tema de las nuevas inversiones, no se hicieron cargo del problema. Y cuando el problema se genera, el presidente Boric, en vez de asumir una responsabilidad, lo que hace es decir, esto no es un asunto nuestro, esto es un asunto de las empresas privadas. Y eso no es correcto. Y cuando tenemos un gobierno que siempre le echa la culpa al empedrado, entonces la solución de los problemas no va a llegar nunca. Diputado, muchísimas gracias por la gente.